El viernes 11 de septiembre de 2020, 31 años después de la masacre de la UCA, la Audiencia Nacional de España condenó al ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano a 133 años de prisión por los asesinatos de 5 jesuitas españoles. Por su trascendencia en justicia transicional, el equipo de Focos considera este acontecimiento como la noticia del año. Por la autoridad que nos confiere la Constitución española y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, hemos dictado sentencia por la que fallamos, que debemos condenar y condenamos a inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista. Así, a más de 8.000 kilómetros de distancia, Montano es el único militar salvadoreño de alto rango condenado por un caso de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra, después de mucho tiempo de buscar justicia en El Salvador. Desde entonces, tanto la Compañía de Jesús como los familiares tuvieron el serio propósito de buscar justicia y pedir que se abriera una investigación seria y un proceso en El Salvador, lo que se hizo imposible a partir del año 2000, cuando quizás recordaréis que se intentó abrir el caso y se llevó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, donde se perdió alegando que había prescrito el crimen. Es decir, que todos los esfuerzos de verdad se han hecho en El Salvador, que creo yo también que es donde se deben hacer. Y fue en ese momento cuando tomamos la decisión y con el apoyo de los familiares, teniendo en cuenta, y eso ya es, digamos, sutilezas jurisdiccionales si cabe, pero que 5 de los jesuitas asesinados eran originalmente españoles, y decidimos hacer uso de esa provisión legal que permite traer un caso a España aun cuando los hechos tuvieran lugar fuera de España y aun cuando los responsables no sean españoles. El proceso en España contra Montano tardó en concretarse más de 12 años. Inició con una querella criminal que buscaba justicia por la masacre cometida el 16 de noviembre de 1989 por un comando del batallón Atlacat del ejército, que asesinó a los 6 sacerdotes jesuitas y a 2 mujeres. En 2011 y 2016, el juez español Eloy Velasco giró órdenes de captura para 17 militares salvadoreños que habrían planeado y participado en la masacre. La Corte Suprema de Justicia del país negó la extradición de los mismos. El único que fue capturado fue Inocente Orlando Montano, que residía en los Estados Unidos, y fue extraditado a España en 2017, acusado como uno de los autores intelectuales de lo ocurrido en la UCA. Aunque la sentencia concluye que se cometieron 8 asesinatos terroristas, legalmente España solo podía condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles, por su legislación vigente. Montano y sus defensores alegaron durante todo el juicio que él, desde su cargo, no tenía poder de decisión alguno, algo que se repitió hasta el último día de audiencias, el 14 de julio pasado. Por mucho que las partes acusadoras repitan que las funciones del viceministro eran el aspecto operativo sobre la policía, no es así. Las funciones del viceministro de Seguridad Pública eran administrativas sobre la policía, no operativas. En cualquier caso, entendemos que procede la absolución de mi representado y no debe ser condenado. Para mí no tiene ninguna lógica porque primero, el Ministerio de Defensa, si bien no se involucra en las decisiones operativas de día a día de la Fuerza Armada, sí se involucra en las decisiones mayores de nivel estratégico que se toman en la Fuerza Armada. Y por eso existe un alto mando militar que se compone no solo como por el jefe y su jefe de Estado Mayor, sino que por los 2 viceministros en ese entonces de Defensa y de Seguridad Pública y el ministro de Defensa. Y pues el alto mando en sí, sin adscribirle la limitación militar, pues incluye al presidente de la República, que es la máxima autoridad. Los alegatos de la defensa no convencieron al tribunal, que sí encontró pruebas de que la masacre de los jesuitas fue planeada, acordada y ordenada por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Montano en su condición de viceministro de Seguridad Pública.
El juicio que se inició hace un par de semanas aquí en España en contra de mi persona, considero que ha adolecido de muchos errores técnicos y no solamente técnicos, sino que también morales, porque se ha mentido a destajo. A pesar del descargo hecho por Montano, quien durante el proceso defendió a sus superiores, el tribunal español determinó que este era un caso de terrorismo desde el Estado, donde los hechos se perpetraron con alevosía por el alto mando salvadoreño, compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, miembros de la promoción militar conocida como La Tandona y otros altos cargos del Estado salvadoreño. Muchas de esas versiones que se han dado sobre el conflicto, pues fueron ocasionadas no por un plan preconcebido o que se tuviera intención o deseo de asesinar a los padres. Yo pienso que fue un error grandísimo el que cometieron los soldados y como tal, pues no eximo de la responsabilidad pues al alto mando, eximo de la responsabilidad a todos los que hemos sido mencionados por la Comisión de la Verdad. El tribunal, después de casi 2 meses de deliberación, dio a conocer su veredicto. Y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Yacuría Beascoechea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas por cada uno de los 5 delitos de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor, con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años. Además de la pena de cárcel, Montano también fue condenado a pagar los gastos de la acusación pública y de la de los querellantes. La sentencia es muy sólida, la sentencia está fundamentada, utiliza argumentos muy sólidos para decir el por qué llega a la prueba. Construye perfectamente como una coautoría mediata la autoría del señor Montano. Construye perfectamente el por qué es un terrorismo de Estado y cómo se enmarca en el contexto que se estaba produciendo entonces o de guerra civil. La sentencia fue vista por defensores de derechos humanos en el país como un nuevo empuje para que la justicia salvadoreña hiciera lo suyo retomando el caso. En El Salvador, la justicia ya había dado un giro en el sentido contrario. El 8 de septiembre, 3 días antes de la sentencia de Madrid, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el caso de la masacre de la UCA no sería reabierto en el país. El 29 de octubre, más de un mes después, la resolución se hizo pública. Encontrar justicia para los responsables de estos casos aún no es posible en El Salvador.